Bendiciones tenga usted en este día precioso que Dios nos da. Vuestro pastor Jaime Aquino desde el escritorio de mi casa, que le invito a compartir conmigo pues la parte séptima de este hermoso estudio del misterio de Dios revelado a través de la iglesia. Y estamos pues tanto la parte anterior, que fue la parte sexta, como esta, hablando de la resurrección a vida, de la que nos enseñó el Señor que vendría una resurrección a vida y una resurrección a condenación, entendiendo que solamente hay dos resurrecciones, las que Dios nos otorga para la eternidad posterior del que hablamos. Vamos a entrar a la palabra del Señor porque hoy voy a tocar la segunda etapa y la tercera etapa de resurrección a la vida, y pues creo que me dé tiempo para trastocar la resurrección a condenación. Esa no toma mucho interés ahora mismo. Acuérdense del diagrama que yo les enseñé, gente, que usted en la etapa anterior ha recibido y ha escudriñado. Espero que sea así, porque si no se me va a perder en este andamiaje. Bien, pero usted sabe que están los 4000 años desde el Génesis hasta el nacimiento de Jesucristo y manifestación de Jesucristo, y 2000 años al presente que lleva. Yo le separé de esta rayita acá, pues esta blanca, que es la resurrección de los santos, de la iglesia, ¿ves? Como hemos hablado y como hablamos anteriormente, pues yo le dije que una vez venga esta resurrección, vendría entonces la gran tribulación, y es de lo que yo le quiero enfatizar en este entonces. Acuérdese que yo le demostré prácticamente que hay 3 etapas en la resurrección de vida, y ahí es donde estoy haciendo el énfasis para poder acomodar la palabra en su orden. Y yo le enseñé en etapas anteriores, en las partes anteriores, que la revelación es manifestada para la iglesia a través del apóstol Pablo, el apóstol Juan, Pedro y muchos apóstoles que revelaron prácticamente esta revelación divina de la voluntad del Padre para con nosotros, ¿verdad? Y usted lo tiene. Pues entonces, como usó al apóstol Pablo para describirnos la herencia que nos toca y la gloria, la esperanza de gloria, pues yo me mantengo firme en el argumento de el apóstol San Pablo, porque va en orden y en acorde en todo lo que nos compete a nosotros. Mire, ahí en 1 Corintios 15, 23, 24, pero dice, pero en la resurrección de vida, ¿no? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, que eso estuvimos hablando la parte anterior, no sé cuándo usted haya entrado en ello, pero en la parte anterior habla de la iglesia, el advenimiento de Cristo, el rapto. ¿Y por qué ese orden de Cristo y las primicias? Porque Cristo es el primogénito entre los muertos, y luego estamos nosotros, que somos las primicias. ¿Se acuerda que hablamos de lo que somos en el sentido de las primicias que habla la palabra? Y esto es importante que usted lo mantenga, que esa es la iglesia, aquí, la resurrección. Inmediatamente, como terminamos la lección pasada, inmediatamente la iglesia levantada viene lo que da comienzo a la gran tribulación. En la gran tribulación se hace manifiesto el día de Cristo y el día de Jehová, que no compete a un solo día, sino es a una manifestación, a un logro, a un hecho, un acto. Ok, aquí en esta etapa de la gran tribulación, yo no le voy a hablar de los juicios, eso es del día de Jehová, que es una devastación terrible, pero sí, no vamos a entrar en eso, pero vamos a pasearnos, ¿no? Y mientras aquí se está manifestando el día terrible sobre las naciones, la gran tribulación, allá en los cielos está manifestándose el día de Cristo. Y de ese sí que quiero enfatizar mucho. Le vamos a hablar posteriormente de cómo será el cuerpo glorificado nuestro y qué nos compete en relación con ser la iglesia, la ventaja, la esposa del Cordero. Bien, mientras que al final de la gran tribulación, que es el fundamento bíblico, le voy a traer hoy, hay posteriormente aquí en esta raya roja, que es lo que implica el final de la gran tribulación, o sea, la guerra de Armagedón. Ahí también aquí hay una resurrección a vida, que es la segunda etapa de esas resurrecciones, esa resurrección a vida. Esta es otra etapa, y al final del milenio hay otra tercera etapa de la resurrección de vida. Yo lo voy a explicar todo esto en detalle por la palabra, no por mí.
no me haga mucho caso a mí, oiga la palabra, escudriñela. Acuérdese que yo le dije a usted desde el principio que la profecía no es de interpretación privada, ¿no? Que cada cual la puede interpretar a su manera, pero tiene que estar fundamentada en la palabra y muy especialmente en el fundamento de los apóstoles. Si se sale de ahí, mi hermano, usted está sacando conjeturas meramente. Pero cuando tenemos la luz de la palabra, el orden, acuérdense que Pablo dice, todo tiene su debido orden, porque nuestro Dios es ordenado, aleluya. Y Él nos enseña la palabra y la revelación. Y yo les voy a mostrar prácticamente esta diferencia que hay. Hay una diferencia bien notable, gente. La iglesia levantada y las otras dos etapas de resurrección. ¿Qué diferencia implica? Para que usted vaya saboreándola. Hablamos que esta es prácticamente la iglesia, ¿eh? La esposa del Cordero. Y estas dos etapas son las naciones que en la eternidad vamos a regir para siempre. ¿Ok? De esas naciones que habló Juan en la revelación, que nos traerán presente a la Nueva Jerusalén. Después hablamos de esas cosas lindas. Pero vaya entendiendo que esto es así y no lo podemos cambiar. Voy a la palabra. Vamos a la palabra ahora para que usted se concentre conmigo en la revelación. Miren, mi argumento, mi interpretación. Si a usted no le gusta ni le cae, pues échela para un lado, pero escuche la palabra y vaya al orden de la palabra, ¿ok? Que si queremos ser convencidos, que sea por la palabra de Dios, ¿ok? Nada más. No, que mueran los argumentos de los hombres, pero le doy un guía para que usted vaya a poder percibir, comer la palabra y majarla. Mire, la resurrección a vida. Lo que yo le quiero resaltar es que note estas señales, estas implicaciones, no son las únicas, pero por lo menos las que nos competen al momento. No les he enseñado 1, 2 y 3, no, porque son un sinnúmero que vamos a ver posteriormente y va a seguir significativo al respecto de la diferencia. Bien, la primera etapa, que es la resurrección de la iglesia, es antes de la tribulación, por el argumento bíblico que ya yo le di y le voy a seguir dando más posteriormente. Pero la segunda etapa de la resurrección a vida que serán las naciones. Diferencia entre una y otra para empezar. Cuerpo glorificado y este cuerpo es eterno, pero no es glorificado. Nosotros somos la iglesia, ellos son las naciones. Pero son almas de salvación, resucitadas para vida eterna con el Padre en gloria. Vamos a ver. Bien. Antes de la tribulación, después de la tribulación. Y eso es, hasta Cristo lo marcó así. Él nos tomará y aquí nos juntarán los ángeles. Son los ángeles los que nos van a juntar, nos van a levantar. En esa etapa de glorificación, de transformación, perdón. Glorificación aquí, transformación acá. ¿Ok? Ambas, resurrección a vida eterna. ¿Estamos claros? Bien. Aquí nos tomará el Señor, porque Él lo implicó a sí mismo, ya lo leímos anteriormente, y aquí nos juntarán los ángeles. Aquí será un abrir y cerrar de ojos. Y en esta posterior resurrección, desde un extremo del cielo hasta el otro. Toma su proceso desde un extremo del cielo. Eso puede ser inmediato, pero es la diferencia, que de aquí los ángeles tiran la hoz para recoger la mies. El tiempo de la cosecha. ¡Ay, qué bello! Levantará desde un extremo del cielo al otro. Aquí estaremos sentados con Él. Esto debe ser la revelación posterior que dio Juan. La iglesia estará sentada con Él. Y el que venciera, dijo el Espíritu, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre. Eso es profecía, eso es palabra. Pero esto es para la iglesia. Nos vamos a sentar con Cristo en su trono. Aquello que Lucifer, ¿se acuerdan la parte anterior de los ángeles? Quería sentarse allí, no pudo por su arrogancia y su pecado, por su desobediencia, fue desechado. Entonces, en la eternidad posterior, usted y yo sí nos vamos a sentar allí, donde este querubín quería y no pudo, por el pecado que había en él. Qué tremendo. Usted y yo vamos a ocupar ese espacio. Sin embargo, aquí Juan, cuando ve lo que se fueron resucitados en esta segunda etapa, dice que estaban frente al trono de Él, de Dios. Vamos a entrar a la palabra. Vamos.
no me parece muy bien convencido, pero vamos a trabajar con esto. No se me vaya a ir, que lo que viene está bueno. Vámonos a la palabra. Aquí dice la resurrección de vida, segunda etapa. No la distinga como que eso es otra clase de resurrección. No, es simplemente etapa de resurrección a vida. Para la resurrección de gloria con Cristo. Bien, al final de la gran tribulación. Bueno, ¿por qué te digo que esta segunda etapa es al final de la gran tribulación? Como te hice énfasis aquí, que esta es esa. Resurrección a vida. Vamos a bajarla. Tengo 3 argumentos aquí. 3 versículos. Vamos. 3 ponencias, 3 revelación. Vamos a compartir con Juan en la revelación y en la visión del Apocalipsis. ¿Cuándo? A mediados. ¿Cuándo es esos 3 versículos? Que usted sepa y lo puede entender. Es aquí, en la mitad de la gran tribulación. 3 años y medio. Ahí a los 3 años y medio de la gran tribulación, es que viene la revelación y la demostración del lugar celestial. ¿A quién? A Juan el apóstol. Vamos a ver. Cuando abrió el 5º sello. Vamos ahí, ¿verdad? Vi. ¿Quién vio? Juan. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Porque cuando se levante la iglesia viene la tribulación, y aquellos que guarden la palabra, la fe, y no se dejen, pues, digamos, sellar por el sello de la bestia, o llevar por el siglo presente, por lo que sea, y mueren decapitados como mueran. Esa vida, como yo le dije, en el seno de Abraham no hay alma que valga. Esas vidas son tomadas y llevadas a donde, frente del trono, en el altar. Allí los vio Juan. Allí están manifestados, esperando su tiempo. Cuando él vio, estaban, ¿qué? Bajo el altar, las almas. ¿Qué altar? ¿De qué altar habla? El altar que está frente al trono de Dios. Esa es la revelación de la palabra. Y ahorita vamos a ir más de ese trono. Ok, ya habíamos hablado de la revelación por Isaías, por Juan, y aún Pablo subió allá arriba y vio eso. Pero esa es la revelación para la iglesia, ¿ok? Dice, y clamaban, estamos allí a la mitad de la gran tribulación, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, justo, qué lindo, nos juzgas y vengas, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hello, no nos vengas, nos mataron, ¿cuándo tú te vas a vengar? ¿Hasta cuándo llegará el juicio sobre ellos por lo que nos hicieron? Ese es el clamor de aquellos que están allí esperando ese momento de resurrección, que es tremendo. Estamos a la mitad de la gran tribulación y dice, y se les dieron vestiduras blancas. Cuando usted viste algo, porque usted lo ve, obviamente, las almas eran visibles en ese tiempo. Con qué cuerpo sea, no sé, pero allí estaban las almas. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, que de la mitad de esa gran tribulación, ellos estaban clamando allá y gimiendo, y dijeron, no, espera que termine la gran tribulación, porque muchos más vendrán a este altar a esperar. Hay gente que habla de esto con un sentido figurado. Yo no sé, yo hablo de la revelación que me es presentada. Para mí yo lo veo así, porque hay cuerpo espiritual y hay cuerpo natural y hay cuerpo celestial. O sea, allí había un cuerpo de almas esperando su tiempo de resurrección, de venganza, de juicio. Y se le dice, espera, todavía no es la resurrección, espera, ese día vendrá. ¿Cuándo vendrá? Ya usted vio y visitamos con Juan allá. Ahora, me voy a la palabra del Señor. Jesucristo mismo nos revela cuándo será eso y cómo será. Miren, Jesucristo hablando, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Gente, no sea ciego, está hablando de la gran tribulación que vendría. Después que él habla de las señales y nos implica a ellos que serán principios de dolores, dice, y después, e inmediatamente después
de la tribulación, o sea, la tribulación posterior, tribulación que nunca han visto los hombres sobre la tierra, de los principios de dolores que estamos usted y yo experimentando ahora, viene la gran tribulación, gente. Como yo le dije, después de que nos vayamos con Cristo, es que se va a derramar aquí el cáliz, la ira de Dios. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mira qué tremendo, qué terrible Jehová en su juicio. Estamos hablando pues de los sellos, las trompetas, las copas que serían derramadas para juicio de las naciones. El día terrible de Jehová, del que vamos a hablar posteriormente. No me gusta hablar de esas cosas terribles, pero son juicios que vienen. A nadie le gustan los juicios que están cayendo. La gente dice que esto es el virus. No, mire, esto es juicio de Dios lo que estamos recibiendo usted y yo ahora mismo en este presente 2020. Abra sus ojos 2020 para que vea la revelación de Dios. Vamos a esto. Seguimos. E inmediatamente después de la tribulación de Jesucristo, mantenga eso, entonces, aleluya, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, aparecerá Cristo en las nubes, donde todo ojo le verá. Me imagino que los satélites y todo apuntarán a ese acontecimiento, donde estarán prácticamente todas las naciones que vendrán contra Israel para destruirla. Y llegará ese día de Armagedón que Dios va a tomar venganza sobre esas naciones. Y yo me imagino que los satélites y todo, las cámaras que usted está viendo en vivo, bueno, yo espero que usted no, estarán viendo en las naciones, las cámaras apuntarán a él y todo ojo le verá. Qué terrible, tremendo día. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. El deseado de las naciones será manifiesto. ¿Cuándo? Después de la tribulación. ¿Cuándo? ¿En qué momento será esta manifestación? Mire, aquí, después de la gran tribulación, mire mi gente, ahí está. Eso es para que usted lo vea, por si usted no cree. Pero yo sé que usted está creyendo esto. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok. En la resurrección de la iglesia yo le hablé que había un sonido de trompeta. El sonido de trompeta siempre se denota para dar comienzo a una ejecución, a la guerra, también para un duelo. El sonar de la trompeta implica acción. Y por eso es que el Señor viene por la iglesia con voz de mando y con voz de trompeta. Pues va a levantará a sus escogidos, a nosotros la iglesia, aleluya. ¿Quién se apunta? Apúntese. Pero también aquí habrá un sonar, una gran voz de trompeta. Voz de trompeta. Implica tal vez el sonido de una trompeta o el sonar fuerte de una voz que suena como si fuera trompeta. Allí todo ojo le verá manifiesto. Entonces dice, y entonces Él enviará a sus ángeles. O sea, mientras a nosotros nos toma a nosotros mismos, aquí dice enviará. O sea, la ejecución de levantar a los redimidos en ese entonces, a esa resurrección, va a ser ejecutada por los ángeles. Con el mando de Dios siempre, claro está. Y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a vendimiar la siega. Aleluya. Como declara, con la hoz. Echen la hoz. Y después de esto, mire, ok, esa manifestación se da, la resurrección es manifestada. Yo no estoy dejando de hablar lo que Cristo va a hacer en la tierra, es grande devastación, preparando, haciendo juicio sobre esas naciones. Deje eso acá en la tierra, vámonos al lugar celestial, vámonos a ver la revelación, lo que le toca a los redimidos para recibir la esperanza de gloria. Dice, ya esto no es a mitad de la gran, ya esto es después de la gran tribulación, que ve Juan, la revelación dice, después de esto miré, ¿quién? Juan observó lugares celestiales, y he aquí una gran multitud, aleluya, van a ser muchos los redimidos, gloria a Dios, la cual nadie podía contar, gente.
Dios está preparando hijos. ¿Por qué tiene que ser una gran multitud? Si aquí es una gran multitud, imagínense la multitud que levantó el Señor como la iglesia. ¿Por qué tiene que ser gran multitud? Porque fueron millones y millones de ángeles los que fueron desechados del lugar celestial. Y nosotros vamos a ocupar ese espacio, mi gente. Tiene que ser una gran multitud. Aleluya. La cual nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. ¡Ey! ¿Dónde estaban esa gente? Delante del trono. Delante del trono. ¿Dónde? ¿Qué ubicación? Delante, en el altar, allí, frente. Ese mar de cristal que usted ve allí, donde hay millones y millones de ángeles. Allí estaban ellos, delante del trono. Obviamente no habla de nosotros, porque nosotros la iglesia estamos sentados con Él. Pero eso vamos a verlo después. Entonces, y dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, el Cordero inmolado, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, celebrando su entrada triunfal. Aleluya. Y sigue más. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ya ahí no hay lamento de que cuando vengará nuestra vida. No, ahora es alabanza. Ay, con ramas en alto, palmas en las manos, ahí adorando y bendiciendo a Jehová y exaltando su nombre. Ya no hay lamento, no hay lloro, no hay no hay clamor. Es alabanza de gloria, porque ya se fueron levantados, aleluya. Y a todos los ángeles que estaban en pie, ¿alrededor de dónde? Del trono. Mire dónde nos está ubicando. Cuando habla de trono, no piense que cualquier trono, estamos hablando del trono de Jehová, mi gente. Y de los ancianos, esos apóstoles y esos patriarcas, y de los 4 seres vivientes, que eran ¿qué? Los querubines, aleluya. Y se postraron delante de su rostro, delante de ¿dónde? Mire que mucho énfasis hace Juan. Delante del trono. La ubicación para los que serán levantados en esa segunda etapa es delante del trono. Nosotros no, la iglesia, estamos en el trono. Muy grande la diferencia, hermano. Delante del trono y adoraron a Dios. Como nunca antes lo habían podido adorar, porque en ese entonces lo ven cara a cara, delante del Padre. Bien, entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, de estos de que está hablando el pastor Aquino, ¿quiénes son esos? ¿De quién habla el pastor Aquino? ¿Quiénes son esos que están ahí delante del trono en el altar? Frente al trono hay un mar de cristal, como un mar de cristal. Allí estaban ellos ahí, en ese lugar, en ese espacio tan grande. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿De dónde viene esta gente? Pues obviamente si vienen es porque llegaron. Y él está haciendo mención el ángel, denotando la revelación de Dios. No como si ellos no supieran, sino que querían oír de dónde venían esta gente que está ahí, estos redimidos. Y yo le dije: Señor, tú no sabes, Juan no sabía, tú sabrás, yo no sé dónde viene esa gente. Y él me dijo: para que sepa, para que le anuncies allá, para que puedas denotar de dónde vienen. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, a quien damos honor y gloria por siempre. Aleluya. Esos son los que entraron en la segunda etapa de resurrección a vida. Esos son. Ahí, eso de lo que yo le dije que iba a venir, dice el Señor, de aquellos que serían después de la tribulación de aquellos días. Qué bello, ¿verdad? Ahora vamos. Dice: por esto están delante de... Oye, la redundancia es importante que usted la asimile. Es importante que usted la reciba. Es la revelación, gente. Tienes que majarla, tienes que metértela en tu sentido. ¿Dónde están esos redimidos? Delante del trono de Dios. No es la iglesia, son las naciones. Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dios los va a cubrir y los va a bendecir. Vamos avante, que tengo que darle más rápido esto.
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Aleluya, qué buena la esperanza. Ya no sufrirán más, enjugará Dios toda lágrima. Porque el Cordero que está, ¿dónde? En medio del trono. En medio del trono, ahí estamos nosotros con él, en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Mire, no tan solo que el Señor lo va a pastorear, mire, este punto, guárdese esta cita, porque este es un fundamento mío que será para lo que serán las naciones en la eternidad. No van a tener cuerpo glorificado como nosotros. Este es uno de mis argumentos básicos. No, pero ¿se acuerdan cómo fue Adán y Eva? Que iban a vivir eternamente si tomaban del árbol de la vida. Pues estos, en la eternidad posterior, que serán las naciones, ¿quiénes? Los que entraron en la segunda y la tercera etapa. Esas son las naciones. Ellos, para vivir eternamente, porque la esperanza de ellos es vivir eternamente, estos beberán de las aguas de vida. Porque le doy un toquecito para que usted empiece a babearse. En la eternidad posterior ya no habrá más cielo nebuloso, segundo, ni solamente el tercer cielo, ni primer cielo, ni segundo cielo. El trono de Dios ilumina, Cristo lumbrera, no existe más el sol y todo eso. Pero dice que desde el lugar celestial hay una cascada, una fuente que salta de allá. Y esa fuente cae en la tierra, la nueva tierra, que no existe más el océano, no hay más agua que vaya. Desde el trono celestial, desde el lugar celestial, viene una cascada gloriosa y bella, una fuente que cae de allá y se divide en 3 ríos que arropan la tierra. Se divide en 3 y arropa la tierra por todos lados y salen los ríos. Entonces, estas naciones, esta gente que salió de la gran tribulación en la segunda etapa, vivirán eternamente, pero no tendrán el cuerpo glorificado que usted y yo en la iglesia vamos a tener. Ellos van a tener un cuerpo que para poder vivir eternamente tienen que tomar de esa fuente de agua. Ahí está. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Lo va a ver en la eternidad posterior cuando hablemos de lo que nos viene. Entonces, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. No habrá más llanto ni dolor. Ok, después hablamos de ello. Yo espero que usted haya recibido eso. Aquí tiene el video, dele para atrás, entre en la palabra, escudriñelo, examínelo. No le busque razón ni sentido. Usted acepte la revelación que es suya. Eso es para usted y eso es de vida. Ahora, yo le voy a entrar a la tercera etapa, porque hay una etapa final. Y usted va a ver que con este cierre de esta resurrección a vida eterna, que llega el juicio de Gog y Magog, que es también, fíjense que están implicadas las tres resurrecciones, o sea, las 3 etapas a vida, están implicadas continuo a ellos ante un juicio. Aquí la iglesia levantada viene la gran tribulación. Aquí los redimidos de los que son levantados después de la gran tribulación viene el manifiesto, el Armagedón. Y aquí en esta tercera etapa también es manifiesto un juicio por fuego. Y ahí es que viene la devastación grande. Pero vamos a entrar a la palabra. Mire, ya me está sonando el reloj y dice que ya tengo que ir pensando en cerrar. Dice, resurrección de vida en la tercera etapa. Ok. Y esta es, no al final de la tribulación, no, al final del milenio. ¿Se acuerdan de las dispensaciones que yo le di? Que faltaba. Estamos en la dispensación de la gracia, usted y yo. Cuando llegue a la iglesia y sea levantada, empieza la dispensación del reino. Aleluya. Y ese es el fin, porque es la promesa que Dios le ha dado a Israel, que tendría paz y la paz llegaría. Ok. Entonces, en la etapa final, después del milenio, que usted sabe que yo le enseñé, es que todo esto tiene un acorde tan, que yo le enseñé que hay un abismo donde está cerrado en estos 1000 años Satanás y sus ángeles, están encerrados ahí por 1000 años, pero al final es desatado, es sacado de ese abismo que yo le hablé. Bien, en la resurrección de vida de la tercera etapa, mírelo ahí, palabra de Dios, no es cuestión mío, no es invento mío, palabra de Dios. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? ¿De qué otros muertos está hablando? Los otros muertos que vendrían
posterior a esta resurrección. Y los otros muertos, ¿y qué de los 1000 años que van a transcurrir los que mueren? ¿Y qué de ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Déjenme decirle, dice ahí, esta es la, o sea, no volvieron a vivir hasta los 1000, que se cumplan 1000 años. No, los otros muertos no volvieron a vivir. Resurrección a vida es vivir. Y dice que es la primera resurrección. Gente, 1, 2 y 3, primera resurrección. Primera resurrección. Esa es la primera, la resurrección a vida de que habló Jesucristo el Señor. Una resurrección a vida y una resurrección a condenación. Estas tres son primera resurrección. En 3 etapas, no pare más. No se complique porque todo tiene una razón y un propósito divino. Dios se los reveló a usted, esté tranquilo. Porque hay una tercera etapa de resurrección a vida eterna. Eso está planchado por Dios mismo, porque vendría. Dice, bienaventurado y santo. Aquí es como que el Espíritu nos lleva ya al final del Apocalipsis, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la que, en la primera resurrección. Primera resurrección. ¿Por qué? Yo le digo que es la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay una resurrección, mire, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Y entonces aquí dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto? 1000 años. Está hablando del milenio, no cabe más. Dice, y esta es la primera resurrección. ¿Acaso no es el rapto la primera resurrección? Pues claro que sí. Y después del rapto hay una primera resurrección. Pues claro que sí. Y al final del 1000 años hay una primera resurrección. Bienaventurados que tienen parte en la primera resurrección. Porque ¿cuál es la segunda? De esa vamos a hablar ya mismo. ¿Ok? Lo pudo majar, acéptelo, escudriñelo, compárelo. Y deje que corramos lo que viene posteriormente. ¿Cómo será nuestra resurrección? ¿Cómo será la de esa gente? Lo vamos a ver a la luz de la palabra y en el orden. Por eso es que Pablo hablaba de algo tan maravilloso que es la gloria. Ok, la segunda resurrección de vida. Vuelvo y le implico. La segunda y la tercera etapa son las naciones de la eternidad posterior. No se me implique la vida, que yo le voy a explicar esto y se lo voy a descifrar al paso de la revelación de la palabra en las próximas partes. Déjeme concluir esto de la resurrección para poder salir de eso. Mire, la resurrección de condenación, que nadie quiere. No hablemos mucho de eso. Pero esa va a ser al final del milenio. Al final del milenio. ¿Qué nos dice de ella? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El juicio del trono blanco, el Padre que va a juzgar las naciones y a todos. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Porque en ese día del juicio Dios está haciendo devastación, pasando por fuego los cielos y la tierra, ¿ok? Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron, ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto. Ahí estaba, en el escritorio de Jehová. Dios, 2 libros grandes ahí. Dice, el cual es el libro de la vida. Uno es el libro de la vida, porque todo el que está inscrito en el libro de la vida será salvo, el que no será condenado. Y el primer libro pues será el libro de tus recuentos y tus razones donde tú pretendes justificarte. No, por cuanto pecaste, está condenado. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Oh, hay un sinnúmero de libros. ¿En cuál de ellos pues tú quieras caer? Yo quiero caer en el libro de la vida. Aleluya. Esa es la esperanza de gloria para usted y para mí. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aleluya. Aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda. La muerte segunda. La muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Míralo aquí, descifrado aquí, ilustrado para usted. Tenga cuidado. Mire, las 3 etapas de la resurrección de vida, qué bello, ¿verdad? Luego después vienen los juicios y toda esa devastación. Pero cuando estamos hablando del juicio del trono blanco, que aquí viene Dios, juzga a las naciones, pasa por fuego, consume. Entonces ahí hay la que llamamos la resurrección a condenación. Porque entonces dice que el Seol, el Hades, que es lo mismo, el Seol, entregó a todos los que estaban ¿dónde? En el lugar de tormento. Hello, tocó la trompeta. Vamos para allá, ¿dónde? Al juicio del trono. Eso será en el lugar celestial, yo no sé, la ubicación del trono. Juicio del trono. Allí no se va a alabar ni se va a glorificar, allí se va a juzgar. Todo aquel que está en el infierno va para allá. En la muerte y el Hades entrega los que son quemados aquí. O sea, entendamos que se limpia la tierra y el infierno. Todo eso se limpia, no queda nada. O sea, porque en esta resurrección se fueron los justos. ¿Quedaron quién? Los que iban a ser condenados. ¿Ve usted? Y entonces la tierra es limpiada, ni en el infierno no hay muertos, mucho menos en el seno arranque. Usted sabe que ya esos se fueron. O sea, queda limpia la tierra de toda alma. Y entonces que viene y el Señor consume los cielos y la tierra con un gran fuego, como estofa, dice Pedro, arderán como estofa, pero Dios guardará la tierra. ¿Con qué poder? Con el poder de su gloria. Pues allá están todos, los redimidos con Cristo en gloria. Y los otros van para el juicio del trono blanco. Y entonces declara que el que no se haya inscrito en el libro es lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. O sea, esto se acaba. Esto ya no existe más. Entregó el Hades. El Hades mismo, el infierno mismo es lanzado al lago de fuego. Satanás es lanzado al fuego. Los que no estuvieran inscritos en el libro de vida, al lago de fuego. Óigame, y yo le dije que el infierno es el infierno, donde el gusano no muere ni el fuego se apaga. Lugar de tormento. Pero esto es un lago, gente, es un lago de fuego. Es un lago de fuego. Usted ha visto los volcanes, ha visto los lagos de fuego, que eso es azufre, fuego. Eso lo que coge, lo consume. Eso ahí serán lanzados los que no tengan parte en la vida eterna con Dios. Qué terrible, qué triste. Pues entonces, una vez que todo es limpiado, surgen los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo no voy a hablarle del Armagedón, qué terrible fue. Yo no voy a hablarle de la guerra de Gog y Magog, de la muerte, no, eso no. Vamos a hablar de la gloria que vendrá, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, pues, ahí le toca el turno a usted sacar conjetura de que el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Yo no quiero esa destrucción. Yo quiero vivir eternamente con Dios. Entonces, en las próximas etapas que vamos a tener, vamos a hablar de cómo es el cuerpo de la iglesia, glorificado ya pues. Y vamos a hablar de qué va a acontecer mientras aquí está el juicio de la gran tribulación. Qué nos va a pasar a nosotros allá en lugares celestiales, en la iglesia. Boda del Cordero, qué bello. De todo eso vamos a hablar, posteriormente vamos a hablar de las naciones que estarán en la eternidad posterior y que nosotros vamos a regir. Y nos vamos a gozar en la esperanza de salvación, hermano. Lea esto, escudriñelo, examínelo, vaya a la luz de la palabra. Yo le doy un guía simplemente. Son cosas que yo entiendo que Dios ha puesto en el orden. Para mí, revelación es mía, me la disfruto, me la gozo. Usted escudriñe y busque lo suyo. Yo no estoy para contender con nadie. Yo estoy aquí simplemente para demostrarle la revelación del misterio de Dios y que usted lo saboree y se lo disfrute. Déjeme orar en esta hora. Padre, yo declaro una bendición hermosa para aquellos mis oyentes que están a la luz de la palabra, Señor, y la revelación de tus misterios. Padre, alumbra los ojos de su entendimiento, revela de la verdad. Dale a sentir el gozo de esta salvación que se avecina. Ayúdanos a estar apercibidos, preparados, listos, en pie cuando vengas tú por la iglesia. Sí, Señor, si algo arde en nosotros, sea el deseo de encontrarnos contigo en gloria y reconocer que tú eres por la iglesia, por nosotros. Bendice a cada
persona, individuo, aquel oyente, Dios mío. Convierte a aquellos que todavía están ajenos a la esperanza de gloria. Salva a tu pueblo, bendice a los tuyos, Señor, y derrama tu gloria. Y alúmbranos, Señor, alúmbranos en el camino. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad y revelación. Por lo tanto, declaro la unción y la gracia de Dios sobre este oyente que está al alcance de esta voz, de este humilde servidor. Gracias, Señor. Bendiciones para todos los, que Dios me los guarde, me los bendiga. Nos veremos en la octava parte, y esa se va a poner más caliente todavía. Pero yo le invito a que usted examine esta parte de la resurrección a la luz de la palabra y que quede completamente convencido de lo que la palabra le revela a usted. Amén. Dios me lo bendiga.